Gratitud o dar gracias es también una forma de sacrificar. Vamos a entender algo. Recordemos que la cultura del Antiguo Testamento donde se encuentra este salmo es una cultura de sacrificio. Es una cultura donde la gente de ese pueblo, Israel, para saciar la ira de Dios por el pecado de ellos, tenía que sacrificar algo. Tenía que darle muerte a algún animal. Lo han leído en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde un cordero hasta una paloma. Por algún tipo de ofrenda que iban a ofrecer, o por algún voto que querían pagar, o por un acto también de recibir el perdón de Dios. Era una cultura de sacrificio. Sin embargo, lo curioso es que aquí en este salmo se está hablando de otro sacrificio. Alguien diga conmigo, otro sacrificio. No está hablando del sacrificio que implica el derramamiento de sangre de un animal. Está hablando de un sacrificio que hace alianza entre el corazón y la boca con la gratitud. Y saben, yo creo que no habla de un sacrificio animal, porque en la gratitud está implícito, está implicado el que ya ocurrió un sacrificio. El salmista, yo creo que inspirado por Dios, está hablando con visión del tiempo, de que la gratitud del pueblo de Dios se sostiene en el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Te lo voy a decir una vez más. Cuando tú y yo tenemos la voluntariedad y la disposición de darle gracias a Dios, eso se sostiene no en lo que nosotros podamos hacer para que Dios se sienta agradado, sino en lo que Él mismo hizo para saciar su ira y agradarse a sí mismo a través de su Hijo Jesucristo. El sacrificio de Jesús es la base para un corazón agradecido. El sacrificio de Jesús es la base para que cuando tú y yo ofrezcamos a Dios nuestra gratitud, el cielo lo reciba como una ofrenda y un sacrificio que hace pacto entre Dios y nosotros. En el Salmo 50 Dios está confrontando algunas cosas. Denuncia la hipocresía religiosa de una nación que se acostumbró a sacrificar bueyes, a matar animales, a derramar sangre, hacer todo tipo de rituales religiosos, pero sin embargo no dejó de vivir sus estilos de vida que eran totalmente opuestos a la voluntad de Dios. Es decir, Salmo 50 es una denuncia en primer lugar de un pueblo que aprendió a hacer lo correcto, pero tener un corazón incorrecto. En el versículo 16 el Señor dice estas palabras, literalmente se las dirige a los perversos y dice así: ¿por qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? Recuerden que la declaración que yo hice está en el versículo 23. El sacrificio de alabanza es el que me honra. Pero en el versículo 16, antes del 23, Dios hace esta pregunta a aquellos que saben matar animales, pero no tener un corazón transformado. Saben ir al templo y pagar ofrendas, pero no dejan que Dios obre en el interior de sus corazones. Y el Señor les dice: ¿para qué se molestan en recitar mis decretos y en fingir que obedecen mi pacto? En otras palabras, Dios no quiere nada recitado de los labios para afuera, ni nada que nosotros aprendamos a actuar. Dios está buscando gente sincera y honesta que le ofrezca de corazón lo que Él se merece, que es un corazón agradecido, honesto y sincero para Él. ¿Alguien puede decir amén a eso? En los versículos 17 al 21 del mismo Salmo 50, Dios dice: pues rechazan mi disciplina y tratan mis palabras como basura. Cuando ven ladrones, les dan su aprobación. Y se pasan el tiempo con adúlteros. Tienen la boca llena de maldad y la lengua repleta de mentiras. Se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio, dice Dios. Y pensaron que no me importaba. Pero ahora los voy a reprender. Ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Alguien diga ouch. Eso no lleva un amén. Eso dice ay. Porque la manera en la que Dios habló es tan directa que confronta. Dios le está diciendo a un pueblo: se enredaron en rituales religiosos, aprendieron a venir al templo, pagar diezmo, ponerse, bueno, en la época no se usaba, pero vamos a hacerlo como si fueran los tiempos presentes, ponerse su mejor corbata y su mejor traje, sus zapatos más brillosos, su mejor apariencia de súper creyente, pero el corazón lo tienen podrido.
Con los labios ustedes dicen gracias, pero con el corazón y con sus acciones me deshonran. Vamos captando la idea de Dios, que Dios más que una boca agradecida quiere un corazón honesto, sincero, que con esa sinceridad demuestre la gratitud. El problema de esta gente es que ellos habían aprendido a decir gracias y a expresar su supuesta gratitud con ofrendas y sacrificios, pero no lo hacían de corazón. El profeta Isaías lo declaró de esta manera y Jesús enfatizó las palabras del propio Isaías diciendo en Mateo 15, hipócritas, que el Señor a veces es muy romántico cuando habla, ¿verdad? Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hipócritas, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y yo sé que ustedes me miran como diciendo, ay pastor, le estás hablando a las personas equivocadas. Estás hablando a gente que tiene bien claro eso y que somos honestos en nuestra relación. Precisamente para que no se te olvide, para que no se nos olvide. Recuerden que yo simplemente les estoy diciendo a ustedes lo que Dios me dijo a mí primero. Lo que Dios me pidió. La acción de gracias en los Estados Unidos se convirtió en una celebración que muchos celebran. Se espera el mes de noviembre para decir, como dicen los cubanos, como decimos los cubanos, Happy Thanksgiving. Para los americanos nativos es una tradición. Es un momento para sentarse a la mesa con familiares que no has visto en todo el año, que resucitaron ese día. Para comer una comida que tal vez no comas durante todo el año o que estés hastiado de comerla. Para los inmigrantes que venimos a un país que adoptamos la cultura, es un tiempo de festividad que la gran mayoría ni entiende que están celebrando. Por eso, en algunos de nuestros contextos, algunos dicen, mañana es el día del pavo. Mañana no abrimos, dicen los supermercados. ¿Por qué? Porque mañana, me dijo alguien en el Publix, que es americano, pero lo invadieron los cubanos. Me dice, mañana no abrimos. Y digo, ¿por qué no abren? Porque mañana es el día del pavo. Tomorrow is a turkey day. No, mañana es el día de dar gracias. Pero qué tremendo sería que después del jueves no sería Black Friday, sino nuevamente Thanksgiving Day. Qué tremendo sería que el sábado siguiera siendo día de dar gracias. Y hoy domingo no perdiéramos de vista que también es día de dar gracias. Porque si alguien ha conocido a Dios, ese día es los 365 días del año y todo lo que nuestra vida nos permita celebrar mientras estemos sobre esta tierra. ¿Alguien puede alabar a Dios? El tema en el ambiente cristiano, el tema de dar gracias o de acción de gracia se convirtió en el tema del mes. Enseñanzas y predicaciones durante todo el mes acerca de dar gracias. ¿Eso está mal? No. No está mal ni está bien. ¿Es necesario o no es necesario? No es lo más importante. El énfasis quizás de la iglesia está un poco equivocado. Porque hemos querido enseñar, los pastores, hemos querido enseñarles a ustedes a dar gracias. Pero en realidad no se puede enseñar algo que demanda que salga de un corazón sincero y honesto. No se puede enseñar algo que demanda una experiencia sincera. ¿Me hago entender? El Salmo 100 es un clásico de este tema. Y en el verso 4 dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. El pueblo de Dios da gracias. Alaba a Dios en este lugar. Amén. Dale un aplauso junto con Germán. No lo dejen aplaudir solo. Ahora, el verso 4 es una exhortación. ¿Sí o no? Sí, es una exhortación. Dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus patios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Y ahí nos confundimos. Porque como vemos una exhortación en la Biblia, pensamos entonces que es necesario exhortar a la gente a dar gracias. Pero tenemos que entender la Biblia en contexto.
Y yo leí hace un momento atrás lo que Isaías dice en el capítulo 29 de Isaías, lo que reitera Jesús en el capítulo 15 de Mateo. Él dice: este pueblo ha aprendido a darme gracias y a alabarme de labios para afuera, pero su corazón está vacío, no me tienen a mí en el corazón. Saben hacer y decir lo correcto, pero no vivirlo. Por lo tanto, no podemos leer el Salmo 100 separado de Isaías 29 y de Lucas o Mateo capítulo 15. Tampoco se puede leer el versículo 4 separado del versículo 3. Porque el Salmo dice en el versículo 3, antes de leer el que leí hace un momento atrás, dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Quiere decir que cuando dice en el versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias, está dándose por sentado que le está hablando a gente que previamente reconoció a Dios como su Dios. A los únicos que se les puede exhortar a dar gracias es a aquellos que reconocen y que saben lo que es dar gracias. Y me imagino que estén en este lugar buena parte de ese grupo, ¿verdad? Es decir, en el contexto de la iglesia te puedo animar a hacer algo que a ti te nace voluntariamente, porque tú conoces que la razón de dar gracias no es que se te quitó el dolor de la rodilla. Eso es un motivo externo. La razón de dar gracias es que tu Dios estaba contigo cuando te dolía la rodilla y luego cuando te sanó la rodilla. Es decir, que la razón de dar gracias de un pueblo que sabe agradecer es que reconoció al Señor que es Dios. Aleluya. Alguien denle un aplauso al Señor en la iglesia. La razón de dar gracias es reconocer que Él es nuestro creador. Él nos hizo. Y la razón de dar gracias es que entendemos que le pertenecemos a Él y que somos su pueblo. ¡Qué privilegio! Qué privilegio vivir todos los días sabiendo que perteneces a un pueblo. Aquí hay algunos que tenemos pasaporte americano y otros que todavía tienen el pasaporte de su país. Hay algunos que son residentes, otros que no se sabe de dónde son residentes. No importa. Si tú tienes una identidad de hijo de Dios y Cristo te lavó con su sangre y confesaste con tus labios de corazón que Jesucristo es el Señor, tienes contigo el pasaporte de la ciudadanía del cielo. Eres pueblo de Dios, eres oveja de su prado y eres razón para dar gracias al cielo. En Romanos capítulo 1, sobre todo los versículos 18 al 31, hay un mini tratado donde Dios revela por qué la humanidad se ha degradado como se ha degradado. Yo no voy a leer el pasaje, son muchos versículos, pero te voy a mencionar rapidito las 7 características de una sociedad que se aleja de Dios. Y que ya en los tiempos bíblicos, 2000 años atrás, se estaba describiendo lo que nosotros hoy estamos viendo con nuestros ojos en nuestros días. Número 1, en el versículo 24 de Romanos 1 dice que las personas lejos de Dios usan sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre ellos mismos. Número 2, versículo 25 en la primera parte dice: cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y acepta y declara estas palabras específicas: rinden culto a la creación antes que al Creador. Número 3, dice el versículo 25, le rinden culto a las criaturas antes que al Creador. Hago énfasis en lo que acabo de decir. Número 4, abandonaron sus pasiones y se rindieron a pasiones vergonzosas. Literalmente dice lesbianismo y homosexualidad. Número 5, se llenaron de toda clase de perversidades y otras actitudes igual de destructivas, como el odio, la avaricia, la envidia, los homicidios, las peleas, los engaños y los chismes. Toca a alguien que está a tu lado y dile: no es contigo. Número 6 dice: esta clase de gente son crueles y no tienen compasión. Y número 7, reconocen que lo que hacen resultará en su propia destrucción. Pero dice así literalmente la Biblia en Romanos 1: pero no se arrepienten, sino que más bien provocan también a otros a hacerlo. No es que no conozcan la diferencia entre lo bueno y lo malo, es que lo saben. Y además de eso reconocen que Dios está allí, pero no les importa, porque quieren hacer lo malo no matter what. No quieren hacer lo bueno porque no quieren. Y saben, lo que me llama la atención
es que el propio Pablo responde la pregunta de qué fue lo que provocó esa clase de sociedad. Y les leo el versículo 21 de Romanos 1 porque ahí está el énfasis. Él dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. ¿Qué destruye a una sociedad? Le destruye el no aprender a darle gracias a su Dios y a su Creador. No estamos hablando de una sociedad atea, estamos hablando de una sociedad religiosa. Estamos hablando de una sociedad descrita en la Biblia hace 2000 años como una sociedad que reconoce que Dios existe. Es difícil encontrarse una persona y entablar una conversación y decirle, ¿conoces a Dios? La gran mayoría te dirá, yo sé que hay alguien allí, yo sé que Dios existe, yo sé. Porque todos hemos llegado al convencimiento, inclusive los más grandes científicos de esta generación reconocen que el ser humano no puede existir por un proceso evolutivo, sino que un diseñador inteligente nos hizo, pero igual dicen, no creemos en el Dios de la Biblia. Creen en la existencia de alguien, creen en la existencia de Dios, pero nuestra generación perdió de vista algo muy importante y ellos no quisieron adorarlo ni darle gracias. Lo que destruye una vida, un matrimonio, una familia y un país, una nación y el mundo entero es la falta de gratitud del corazón de un ser humano hacia Dios que está ahí bendiciéndonos todos los días. Esta mañana te levantaste y pusiste los pies sobre la loza o sobre la alfombra. Te levantaste de tu cama y no importa si dormiste bien y mal, te levantaste. Tenías oxígeno en tu cuerpo, tenías vida, tenías funciones físicas que te permitieron levantarte, ir a la cocina, tomar un poco de agua o de leche. No importa lo que hayas hecho, la razón es que estás viva, estás vivo. Pero sin embargo, nosotros tomamos por sentado el que tenemos vida y nuestra generación se olvidó de darle gracias a nuestro Dios. El problema de nuestro tiempo es que muchos reconocen a Dios, pero no lo buscan para adorarlo y para reconocerlo. Más bien, nuestra generación está buscando a Dios para que haga algo a favor de ellos. Y es como si nos lo mereciéramos. Por eso no se puede enseñar a nadie a dar gracias. No se le puede enseñar a las personas a dar gracias. Porque la gratitud es el resultado de un corazón que ha experimentado a Dios. Gigi, Juan Luis, William, Saimara, se pararon aquí hoy, Javi, y dieron gracias. No porque nosotros les escribimos lo que ellos tenían que decirle, sino porque en sus corazones había suficiente gratitud como para hacer público lo que ellos han visto hacer a Dios en sus vidas. Nadie puede enseñarle a otro a dar gracias. Te puede motivar, pero nunca serás un agradecido sincero hasta que hayas visto con tus propios ojos las maravillas de Dios en tu vida. ¿Puedes decir amén? Amén. Hay algunos ejemplos en la Biblia que me fascinan y uno de ellos es la historia del Gadareno. ¿La recuerdan? El hombre estaba lleno de demonios. Jesús llega a la playa de donde él era el rey. Nadie se acercaba a las orillas de aquella playa porque ahí estaba el endemoniado Gadareno. ¿Tú te imaginas un hombre con unos 6,000 demonios viviendo dentro de él? Eso es una locura. Tenía pedazos de cadena colgando porque intentaron amarrarlo y él la rompía como si fuera nada de la fuerza que los demonios le daban. Estaba totalmente loco, andaba sin ropa, cortándose con piedra su propio cuerpo. Pero entonces llegó Jesús. ¿Quién llegó? Llegó Jesús. Y cuando llegó a aquella playa, el demonio se atormentó. Le dijo, ¿qué quieres conmigo? ¿Recuerdas la historia? ¿Qué quieres conmigo, Jesús, Hijo de Dios? Y él le dijo, ¿cómo te llamas? Legión, le dijo el demonio. Los demonios hablan feo, ninguno habla bonito. Le digo, Legión. Le digo, bueno, no me intimidas, Legión. Fuera, no, mándame a los puercos. Y lo mandó a los puercos. Y ahí los puercos se fueron por un despeñadero. 2,000 cerdos se murieron. Por lo menos 2,000 demonios había garantizado. O se metieron de a 3. Y los puercos se murieron. Y los demonios tuvieron que ser expulsados. Y el hombre que estaba loco, desnudo y cortado, dice la Biblia que ahora estaba vestido, sentado y en su sano juicio. Qué poderoso es. Pero aquí viene lo grande. Cuando Jesús se fue,
o se iba a ir de aquella tierra, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo, escuchen esto, Jesús lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Porque es muy fácil decir, estoy bien con Jesús cuando Jesús está delante de ti. Te quiero seguir, Jesús, cuando lo tienes delante de ti. Me quiero meter en la barca contigo, Jesús, para yo poder ser un seguidor tuyo. Y Jesús le dice, no, espérate. Prueba ahora que de verdad yo te he liberado. Y sin que me veas, vete a los tuyos y comienza a decirle lo que tú eras y lo que ahora eres. Y diles que el cambio no lo produjo la medicina del psiquiatra, que el cambio no lo hizo Walter Mercado, que el cambio no lo hizo ningún gurú, no lo hizo ningún brujero, lo hizo el Hijo de Dios que se encarnó, se hizo hombre para darte vida y transformarte. Y la Biblia dice en el versículo 39 de Lucas 8, y él se fue, el hombre se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Usted no tiene que darle una clase de dar gracia a alguien que vio a Jesús y le cambió la vida. Usted no tiene que decirle al loco que ahora está cuerdo, aprende a darle gracias a Dios. Ese va a gritar a los cuatro vientos, yo era loco y ahora tengo cordura. Yo estaba desnudo y ahora estoy vestido. Mi cuerpo estaba herido y ahora está sano. Yo estaba perdido y ahora he sido encontrado. ¿Lo entendiste? Lo mismo hizo María, la hermana de Lázaro. Dios hizo un milagro en su vida. Y cuando Jesús llegó a su casa, tomó el frasco de perfume, lo rompió y lo derramó a los pies de Jesús. Y la Biblia usa ahí en el griego la más poderosa palabra de adoración. Porque dice que cuando esta mujer se postró, en ese mismo instante, esa acción para Dios fue más perfumada y más olorosa que el perfume costoso. Porque ella estaba expresando delante de todos la gratitud en acción, en hechos, en palabras, con su vida, de lo que Jesús había hecho con ella. No, eso no tuvieron que decirle, María, es tu tiempo de dar gracias. Ella dijo, es mi tiempo ahora y siempre, porque yo estaba perdida y Él me cambió la vida. Alguien diga amén. Zaqueo, cuando Jesús vino a su casa, lo bajó del árbol, le dio el lugar que le pertenecía en el reino de Dios, lo dignificó como ser humano, no lo juzgó por ladrón, le dio valor como persona. Y cuando lo vio sentado a su mesa y vio la santidad comiendo con la injusticia, vio al puro comiendo con el impuro que era él, se le enterneció el corazón y se arrepintió. ¿Recuerdas la historia? Y tomó sus riquezas y dijo, la voy a dar la mitad de mis bienes a todas las personas, y lo que le debo a alguien se lo devolveré 4 veces. Porque no es solamente decir gracias con la boca, es también decir gracias con las acciones, y es también decir gracias con el bolsillo. Este hombre que amaba las riquezas y que su Dios era el dinero, ahora lo reparte a los pobres. Ahora devuelve lo que había robado 4 veces. ¿Quién le enseñó a hacer eso? Se lo enseñó el Espíritu de Dios que estaba dentro de él. Cumpliéndose la profecía de Isaías, llegará el día cuando ninguno tendrá que enseñar al otro, sino que cada uno seguirá al Señor de manera voluntaria. Cumpliéndose lo que dijo Juan más tarde en su carta, ustedes tienen la unción del Santo, no necesitan que nadie les enseñe. Pastor, entonces bájate. No, yo estoy aquí para recordarte lo que Dios te dijo o lo que ya deberías saber. Ustedes tienen la unción del Santo y Él les enseñará todas las cosas. Y lo primero que hace la unción del Santo, el Espíritu de Dios, es regalarte un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Nicodemo y José de Arimatea le dieron gracias a Jesús cuando lo vieron crucificado y muerto. Y José dijo, déjeme bajarlo de la cruz y ponerlo en mi tumba que compré y mandé a hacer, y no estrenó ningún pariente. Gracias a Dios. La voy a poner allí para Jesús. Y Nicodemo lo acompañó. Se expusieron. Eran de los judíos más recalcitrantes, de los ultra ortodoxos de la época. Estaban exponiéndose a perder sus vidas, pero allí estaban bajando el cuerpo del Señor, y con esta acción estaban diciendo, gracias por morir por nosotros, Maestro divino. La mujer samaritana que corrió al pueblo de Sicar
Después que Jesús le desnudó el corazón y a pesar de descubrirle sus pecados y cuántas relaciones había tenido matrimoniales y cómo ahora estaba con un hombre fuera del matrimonio, pero no la acusa, no la juzga, la transforma, que es diferente. Corre a su pueblo y les dice a todos públicamente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Y la gente corrió y dijo: ya no creemos por lo que tú dices solamente, sino por lo que ven nuestros propios ojos. Ella conoció de primera mano a Jesús y ella no tuvo que esperar para aprender a dar gracias. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué dices: no soy de los más maduros? Todavía no estoy listo. Todavía no estoy lista para hablar del Señor. Todavía me falta mucho. ¿Y tú no crees que a mí me falta también? Todavía me equivoco. ¿Y yo no me equivoco? Todavía tengo que pedir perdón. Qué bueno que todavía te das cuenta que tienes que pedir perdón. No esperes a ser perfecto, porque los que dan gracias no son los perfectos. Los que damos gracias somos los imperfectos, que nos descubrimos imperfectos y aún así Dios nos amó con todas nuestras imperfecciones. Y nos pusimos en sus manos y nos rendimos a Él para que Él nos transformara y nos cambiara la vida. Y no olvidemos aquel ex paralítico sanado junto a la puerta del templo. Pedro viene y lo levanta y le dice: no tengo plata, no tengo oro, pero te damos de lo que tenemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y dice la Biblia que se le tomaron de las manos y se le fortalecieron las rodillas, los tobillos. Y el hombre, al darse cuenta que tenía movilidad y fuerza por primera vez en toda su vida en sus piernas, ¿qué hizo? Comenzó a dar brincos. Y comenzó a saltar. Y los judíos dirían: ¿qué escándalo es ese? Al que está agradecido no le importa el escándalo, si es para la gloria de su Dios. Pero aquí viene lo más poderoso. Dale el aplauso si quieres. Dice la Biblia que entró gritando y danzando, proclamando las maravillas de Dios en su vida. Una de las más grandes evidencias del nuevo nacimiento, una de las más grandes evidencias de que verdaderamente has conocido a Jesús, es un corazón agradecido. Me fascinaba escuchar lo que Saimara decía en esta mañana. ¿Dónde estás? Hasta con los nenes. Aquí está su esposo, él puede de una vez más testificar. 11 años de enfermedad, dijo ella. Pero darle gracias a Dios por procesos que han sido difíciles. Y en el tiempo que la conocemos sabemos que a veces nos envían mensajes: oren por Saimara porque hoy tiene dolores. Y que alguien, a pesar de su condición, puede decir gracias. Eso es la evidencia de que Dios es real en tu vida. Cuando vemos nuestros seres queridos que se van y todavía hay agradecimiento en nuestros corazones por el tiempo que los tuvimos y ahora porque el Señor se los llevó, solamente Dios lo puede hacer. ¿Quién de manera natural le puede dar gracias a Dios por ver a un ser querido que se va? ¿Qué madre que ha perdido tantos hijos puede agradar a Dios, alabar a Dios? Y sin embargo hay muchas de ustedes que han perdido hijos, bebés o grandes, y todavía dicen: gracias, Señor. Damos gracias en el problema y damos gracias en la solución del problema. Damos gracias en la enfermedad y damos gracias en la salud. Sabemos que Dios no es el autor de la enfermedad, pero como la enfermedad es parte de esta vida, sabemos que Él está en el proceso y que nunca está fuera de nuestra ecuación. Damos gracias cuando nos sobran los bienes materiales o cuando nos faltan, porque lo que nunca nos falta es provisión para el diario vivir. Damos gracias cuando tenemos la familia cerca y cuando están lejos, porque lo que tenemos por seguro es que aunque mamá y papá y todos nos puedan dejar, con todo el Señor estará con nosotros y nos recogerá. El pueblo de Dios no da gracias por lo que tiene y lo que recibe. El pueblo de Dios da gracias por el Dios que da lo que nosotros tenemos, por el Dios que bendice, por el Dios que sostiene. El gadareno, María, la mujer en el pozo, el paralítico en el templo, Zaqueo, José de Arimatea, Nicodemo, estaban mucho más que dando gracias por lo que habían recibido de Dios. Estaban dando gracias por el que habían recibido de Dios. Por eso mi énfasis en esta mañana está en dos cosas que cada uno de ustedes tiene que escuchar y que quiero que te lleves en este día en tu corazón. Número uno, que no hay que aprender a dar gracia. La acción de gracia es el resultado espontáneo, sincero, natural de uno que ha conocido a Dios. Si lo conoces, vas a dar gracias. Si lo conoces, vas a agradecer en la prueba y cuando salgas de ella. Cuando lo conoces, todos los días de tu vida tendrás una razón para decirle gracias. Porque lo primero que se nos despierta en nosotros
es la habilidad de dar gracias. Y algunos quizás estén pensando, los más lógicos de ustedes, pero yo conozco gente que no conoce a Dios y dice gracias. Yo conozco gente que cuando le abro la puerta me dicen, thank you. Y dicen gracias. Y yo conozco gente que dice gracias a Dios. Sí, claro que sabemos dar gracias. Pero cuando se trata de Dios, los seres humanos somos muy selectivos. ¿Cuándo dar gracias? Lo que nos resulta de forma natural para dar gracias es cuando nos está yendo bien. Como decía una tía, hermana de mi padre, cuando le iba muy bien en una época de su vida, tenían muchos bienes materiales, tenían mucha abundancia. Todas las semanas invitaban familia a su mesa porque tenían comida y tenían recursos. Y ella decía que si la vida sigue así, que vengan años de 14 meses. Porque en ese momento nos sentimos hinchados. En ese momento decimos Dios, o como dicen algunos, Diosito. No sé por qué lo hacen tan pequeño si Él es inmenso. Gracias, gracias, gracias. Le estamos dando gracias. Pero de momento se te estrecha la finanza, viene la prueba, viene alguna necesidad, se te cierra la puerta de trabajo, se te cancelan el negocio, pasa algo y al mismo Dios que con intensidad le decía gracias por la abundancia, le levantas el dedo y le dices, Dios, ¿qué tienes contra mí? Porque el ser humano es voluble, somos volubles, tú y yo somos volubles. El único que nos hace permanecer en agradecimiento sin importar la temporada de nuestras vidas es Jesucristo en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que vino a vivir dentro de nosotros cuando creímos en el Señor Jesús. Él es el que te hace interpretar la vida diferente. Él fue el que me permitió darle gracias a Dios cuando veía a mi madre enferma. Él fue el que me hizo darle gracias cuando supe que Dios se la iba a llevar. Él es el que me permite estar en gozo y agradecido aun cuando sé que ya no está. ¿Saben por qué? Porque uno aprende a ver a Dios en cada etapa y proceso de la vida. Ya no dices por qué lo hiciste, sino gracias Señor por lo que hiciste. ¿Quién hace eso? No lo hago yo, no lo haces tú, lo hace el Espíritu de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, mi énfasis en este día está en primer lugar, conozcamos a Jesús cara a cara. Obviamente no estoy hablando de una manera física, estoy hablando a través de la fe, que se nos abran los ojos para verlo en nuestra vida, que lo reconozcamos como Dios hecho hombre, como el que murió en nuestro lugar, como el que fue a una cruz, bajó una tumba y resucitó al tercer día, como el único que es camino, verdad y vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de Él. Vamos a reconocerlo como la puerta a través de la cual entramos todos a una relación con el Señor, como el pastor, el buen pastor que pastorea nuestras vidas aún en valle de sombra y de muerte. Vamos a reconocerlo como el agua viva que calma nuestra sed, como el pan de vida que sacia nuestra necesidad material o cualquiera que sea. Vamos a reconocerlo como nuestro Señor y Dios, y nunca se nos agotarán los deseos de dar gracias, porque eso lo provoca el Espíritu que vive dentro de nosotros. ¿Alguien puede decir amén en este lugar? Por supuesto, lo segundo con lo que quiero terminar es que le pidas al Señor que te dé un corazón distinto para interpretar la vida. Porque nos hemos vuelto tan materialistas en nuestra experiencia de fe que interpretamos a Dios a través de las circunstancias, cuando debiera ser al revés. Y en este sentido el orden de los factores sí altera el producto. No debemos interpretar a Dios a través de las circunstancias. Debemos nosotros interpretar las circunstancias por medio de Dios. Es totalmente diferente. Tu fe es pequeña, tu gratitud disminuye y te vuelves una persona ingrata cuando interpretas la bondad de Dios por lo que te está pasando ahora. ¿Se te ponchó la goma? Dios es malo. ¿Te chocaron en una esquina? ¿Qué tienes conmigo, Dios? Te dijeron en el salario que te van a reducir, en el trabajo que te van a reducir el salario. ¿Qué es esto? Empezamos a interpretar a Dios por las circunstancias. Pero cuando tú comienzas a cambiar la ecuación o el factor en la ecuación y a interpretar las circunstancias a través de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y por eso es necesario que lo conozcamos por medio de su palabra. Porque la Biblia dice en grandes letras que Dios es bueno.
Santiago, el hermano del Señor, dijo: Él es el Padre de las luces, de Él desciende todo buen regalo, en Él no hay maldad, Él no puede ser tentado y Él tampoco tienta a nadie. Él no es el autor del pecado ni de la tentación, Él no es el autor de los males que te están ocurriendo. La vida trae su propia porción de males. Jesús dijo: en el mundo, Él no nos mintió, Él dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero prepárate para la buena noticia. Pero yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. ¿Y saben lo que estaba diciendo? Cuando él dijo he vencido al mundo, él estaba diciendo he vencido el sistema del mundo. Lo primero que voy a hacer como victoria y evidencia de esa victoria es romper el molde y el paradigma que tú tienes. El diseño de vida que está en tu mente, te lo voy a romper para que ahora aprendas a interpretar la vida de acuerdo al diseño de Dios. Y cuando Dios te hace reinterpretar la vida por su Espíritu Santo, le terminas dando gracias en todo. El que ha nacido de nuevo y ha conocido a Jesucristo como Señor, da gracias en todo momento. Te invito a que te pongas de pie.